Se dice que una iglesia estaba buscando pastor y pusieron una noticia en las revistas cristianas: se busca pastor, y estos eran los requisitos. Tiene que ser doctor en teología, tener pasado impecable, un crédito intachable y una reputación perfecta. No puede ser muy joven, pero tampoco muy viejo. Cuando predique tiene que ser corto y preciso. No queremos cansar a nuestra gente. Debe saber consejería para escuchar a los hermanos y también debe estar disponible siempre, dispuesto con la misma energía para hablar a una persona o a miles de personas. El pago es bueno porque la gratitud es grande. Y se dice que esta iglesia, meses después, tenía una lista, ¿verdad?, de hermanos que podían servir como pastores. Y se juntó un grupo y empezaron a ver esa lista, ¿verdad? Mateo, es cierto que predica bien y que muchos han venido a Cristo por sus escritos, pero no tiene buen pasado. Se dice que era cobrador de impuestos, maltrataba a sus paisanos, era ladrón y estaba metido en líos con el gobierno. Tenemos otro candidato aquí, se llama Juan. Sus ojos han visto la gloria de Dios, sus testimonios son impactantes, pero es conocido como el hijo del trueno, tiene problemas con su carácter. Otro en la lista es Pedro, ¿verdad? Hay manifestaciones del poder de Dios en él, pero tampoco creo que convenga porque no tiene educación. Un simple pescador de clase baja, ¿verdad? Tiene mal carácter y lenguaje agresivo. Tenemos otro en la lista aquí que se llama Pablo. Su vida daría por ver a alguien venir a Cristo, pero no puede ocultar que estuvo preso, estuvo en la cárcel, y eso no es buena señal. También participó en la muerte de un hombre, ¿verdad?, guardando sus vestiduras. Maltrató a hombres y mujeres, y tenemos referencias de que algunas veces estuvo predicando toda la noche, y eso no nos gusta. Tenemos otro aquí llamado Noé, ex pastor. Durante 120 años trabajó, pero no tuvo ningún convertido nunca. Tiene tendencia a proyectos de construcción irrealistas, como eso de barcos gigantescos. Otro se llama Abraham, y nuestras referencias nos dijeron que tiende a cambiar parejas. Y ofreció su esposa a otro hombre, ¿verdad? Además es demasiado viejo. José tiene tendencia a administrar bien, pero cree en interpretación de sueños y además tiene antecedentes penales, ¿verdad?, porque estuvo en prisión. Moisés, un hombre modesto y humilde, pero no sabe hablar, un pobre comunicador. En ocasiones es irascible y tiende a actuar apresuradamente. No nos conviene ese muchacho. David es un líder prometedor, pero descubrimos que tuvo un romance con la mujer de su vecino. Salomón, un erudito y sabio, facilidad para resolver conflictos, pero el templo no nos alcanza para todas las esposas que tiene él, ¿verdad? Elías se enfrentó con coraje y fe a muchos conflictos, pero tiene tendencia a la depresión y colapsa bajo la presión. Tenemos a otro también por ahí que se llama Jesús. Ha tenido sus tiempos de popularidad. Incluso una vez su iglesia llegó a tener 5,000 miembros, pero inmediatamente volvió a quedarse con 12 por lo que él les predicaba. Nunca se queda demasiado tiempo en un solo lugar y pues es soltero, no nos conviene. Y el último en la lista, creo que es el que más nos conviene, dijo alguien en la reunión, ¿verdad? Se llama Judas, sus referencias son sólidas, es un hombre persistente, conservador, tiene buenos contactos, sabe administrar el dinero porque ha sido tesorero muchas veces. Y lo hemos invitado este sábado a predicar. No queremos ilusionarnos mucho, pero pensamos que aquí hay un potencial candidato. ¿Qué les parece esa lista, verdad, de candidatos al pastorado? El tema del pastorado es un tema, mis hermanos, que la mayoría de nosotros creemos que lo entendemos y que ya sabemos. Un pastor, una figura, ¿verdad?, religiosa que está ahí al frente de la iglesia. Pero yo les quiero animar, mis hermanos, a reevaluar conmigo el concepto que tenemos del pastorado y de los pastores. Yo les quiero invitar
a, como nos dice Pablo, a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, ¿verdad? Básicamente, yo te quiero invitar a que tomes una hoja de papel en blanco y empieces a escribir lo que Dios demanda de los pastores. Y lo que Dios demanda que su iglesia busque en pastores. Yo quiero invitarte, mi hermano, a que lleves cautivo todo pensamiento y todo concepto sobre el pastorado a Cristo. Porque estoy seguro que más de algún detalle de tu pensamiento debe cambiar, debe ser transformado, debe ser ajustado a la palabra del Señor. Y hoy vamos a estar viendo, mis hermanos, la gran necesidad que tenemos nosotros de los pastores. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de ser pastoreados. Tú sabes que la palabra que usa la Biblia para referirse a los creyentes es ovejas. Eso no es un halago, mi hermano. Eso no es una característica que tú quieres que se diga de ti, que tú eres como oveja, ¿verdad? Las ovejas son animales indefensos por sí mismos. Las ovejas son animalitos que no tienen la astucia, por decirlo de alguna manera, de un perro, un sabueso, o de un león, o de un tigre. Qué lindo que Dios nos hubiera dicho los leones, ¿verdad? Mis seguidores, los leones, que no le tienen miedo a nada. No, no, no. Somos ovejitas, mis hermanos. Ovejitas que nos perdemos fácilmente. Ovejitas que nos desviamos fácilmente. Ovejitas que vemos el peligro ahí enfrente de nosotros y no reaccionamos. No damos un paso a un lado. Tú puedes llevar a un rebaño de ovejas 20 años por el mismo camino. Y después de esos 20 años tú las dejas un día que se vayan y ellas se pierden. Se pierden y jamás van a encontrar los verdes pastos donde tú las llevabas. Y peor aún, el regreso al redil. ¿Y sabes cómo te dice Dios a ti? Te dice oveja. Eso es un golpe con guante blanco, ¿verdad? Eso es una palabra que nos debería llevar a nosotros a estar humillados, a no creernos los grandes sabios, los grandes eruditos, a entender que necesitamos pastores, a entender que necesitamos que pastoree nuestra alma. Y eso requiere humildad, mi hermano, mi hermana. Dios te llama a ponerte bajo el liderazgo de pastores y eso requiere humildad. Yo hablo con personas y me responden como que si no necesitaran guía, dirección. Ah, pero es que tú no sabes, tú estás metido ahí en el trabajo de la iglesia, uno que está aquí afuera, uno es el que tiene que vérselas en lo secular, en el trabajo del mundo. Hermano, tú necesitas humildad para recibir con mansedumbre la palabra de tus pastores. Tú necesitas humildad para recibir con atención la palabra de tus pastores. La Biblia manda a las ovejas a que se sometan a sus pastores, se sujeten a ellos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, la Biblia te manda a ti a ver la conducta de tus pastores, a ver cuál ha sido el resultado de su vida y de su fe y a seguir sus pisadas. Tú puedes tener 20 años en el Evangelio, 30 años en el Evangelio y nunca jamás vas a estar fuera de una necesidad de ser pastoreado, de ser cuidado espiritualmente, de ser guiado espiritualmente. Miren ustedes lo que dice Pablo en Efesios capítulo 4, mis hermanos. Está hablando de la unidad y hablamos hace 2 domingos de la unidad. Yo pues, versículo 1, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Andar como es digno significa estar a la altura del llamado que Dios nos hizo.
equilibrar nuestra vida diaria con nuestra posición en Cristo. En Cristo ya somos perdonados, en Cristo hemos sido adoptados, en Cristo tenemos al Espíritu Santo, tenemos poder para vivir en obediencia al Señor. Bueno, nuestra vida diaria debe equilibrarse con esa realidad espiritual. Eso significa vivir como es digno del Evangelio. ¿Y cómo es vivir como es digno del Evangelio? Con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. No se pierdan porque voy rápido. Sigan la línea, mis hermanos. A lo que Dios nos está llamando aquí en la iglesia de Cristo es a vivir en unidad, a vivir unidos, a tener una misma mente, una misma alma, un mismo corazón, un mismo pensamiento. Y para eso tenemos que ser humildes, tenemos que ser mansos, vivir con paciencia, soportarnos los unos a los otros en amor. ¿Y cómo no vamos a estar unidos si somos parte de un cuerpo, si tenemos un mismo espíritu, si tenemos una misma esperanza? Versículo 4, mis hermanos. Y ahora pasemos al versículo 5. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Cómo no vamos a estar unidos, mis hermanos, si tenemos todas las razones para estar unidos? En otras palabras, tú y yo tenemos más razones de estar unidos entre nosotros como creyentes que con nuestra propia familia de sangre que no conoce a Cristo, mis hermanos. Tenemos más cosas en común entre nosotros que con nuestra familia de sangre. Entre nosotros los que estamos en Cristo. Estamos llamados a vivir en unidad, pero esa unidad no significa uniformidad. Una cosa es estar unidos y otra cosa es no tener diferencias en ningún aspecto. Y Pablo va a aclarar eso. Por eso, la siguiente palabra, la primera palabra del versículo 7, ¿cuál es, mis hermanos? ¿Cuál es esa palabra? Pero, unidad, pero. Bueno, ¿cómo así, Pablo? Todo tan bonito y tan unido y tan armonioso y ahora un pero. ¿A qué te refieres, Pablo? Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Estamos llamados a vivir en unidad, pero cada uno de nosotros es único. Somos únicos en nuestras capacidades, en nuestras responsabilidades que hemos recibido de parte de Dios. A cada uno se nos ha dado la gracia, una gracia. Dice un comentarista que dentro de la unidad del cuerpo, cada miembro tiene un servicio distinto que prestar para el funcionamiento efectivo de todo el cuerpo. Mira tu cuerpo, mi hermano. ¿Cuántos miembros tiene? Lo diferente que son el uno del otro. Tal vez tu nariz no te gusta y tus orejas están muy chiquitas, ¿verdad? De lo que tú hubieras preferido. Y tal vez tus dedos te avergüenzan y todo el tiempo los tapas, tal vez. Tal vez hayan detalles que Cristo va a arreglar en su santa venida, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Pero ahí está tu cuerpo y tú lo necesitas todo. Y ahí está tu cuerpo con diferentes miembros que tienen diferentes funciones. Exactamente así es la iglesia local. Dios nos ha dado dones a cada uno de nosotros y somos necesarios todos en la obra de Cristo. Cada uno de nosotros tiene un don único, así como las huellas de los dedos que son únicas, así como los copos de nieve que caen que son únicos, así cada uno de nosotros es único. No hay dos Daniel Puerto, gracias a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, dice mi esposa. No hay dos Alex, no hay dos Alfredos, no hay dos Albertos, no hay dos iguales, no hay dos iguales. Eso quiere decir que lo que tú tienes que aportar al cuerpo de Cristo es único y nadie más lo puede aportar. Y cuando tú no lo aportas, nadie más lo está aportando y queda un hueco de tu tamaño en la iglesia. Piensa en una persona que no puede oír. Piensa en una persona que no puede usar su mano derecha por una parálisis. Piensa en una persona que no tiene su pie derecho. Piensa en una persona que ha perdido un miembro importante de su cuerpo. Así es la iglesia cuando tú, que eres miembro, no pones a trabajar tus dones y talentos.
Hace falta, hay un espacio ahí vacío que nadie está llenando. Hay personas que necesitan ser animadas, que están quedándose sin ese ánimo que necesitan porque tú no estás cumpliendo tu trabajo. Hay personas que tienen necesidad económica y que tú generosamente pudieras darle para llenar esas necesidades económicas que no están siendo llenadas porque tú no estás haciendo tu trabajo. Hay personas que podrían ser enseñadas y discipuladas, pero no lo están haciendo porque tú no estás cumpliendo tu trabajo. A cada uno se nos dio capacidades únicas. Primera de Pedro 4 habla de que cada uno, según el don que ha recibido, un conjunto de experiencias, de posibilidades, de conocimiento, de sabiduría que Dios te ha dado a ti, el don que tú has recibido, dice Pedro, ministrelo a otros. Primera de Pedro 4:10, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Recuerdan ustedes la parábola de Jesucristo de los talentos que Dios le dio a ciertos hombres? A uno le dio ciertos talentos, a otro cierta cantidad y a otro cierta cantidad. El de 10 talentos lo multiplicó, el de 5 talentos lo multiplicó y el de 1 talento lo fue a esconder a la tierra. ¿Y qué le dijo al Señor? Tú eres un siervo irresponsable. Te vamos a quitar tu talento y dárselo al que tiene 10 y tú vas a ir a las tinieblas de afuera. En otras palabras, es tal irresponsabilidad no usar los dones que Dios te da para servir al cuerpo de Dios, que Dios te pide a ti que te evalúes en tu salvación. Porque al que no usó su talento, sino que lo enterró, lo echaron a las tinieblas de afuera. Si tú no estás sirviendo al cuerpo de Cristo de manera intencional, revisa tu salvación. Porque puede ser que no haya amor por el creyente en tu corazón. Y puede ser que esa falta de amor represente de evidencia de un corazón no transformado, no regenerado, no convertido. Hay muchos dones y podríamos pasar horas hablando de las listas de dones en las Escrituras, ¿no? En Romanos 12, en 1 Corintios 12, 1 de Pedro 4, Efesios 4. Estas listas de dones no son listas exhaustivas, hermanos. Son ejemplos que la palabra del Señor nos da para que nosotros veamos nuestra vida y examinemos de qué manera podemos estar sirviendo al cuerpo de Cristo. La idea no es que haya un ministro en la iglesia, sino que cada miembro sea un ministro, ministrando con sus dones espirituales al resto de los hermanos. Dios es el dador de este don. 1 Corintios 12, 18 dice que ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él lo quiso. En otras palabras, tú no tienes que estar peleando por el trabajo de otros. Tú tienes que buscar qué Dios te ha dado a ti para que tú lo pongas a la disposición y el servicio del Señor. Un pastor decía estas palabras: sin una diversidad de dones, la iglesia no es saludable y no puede funcionar completamente. Querido hermano, querida hermana, cuando tú eres unido al cuerpo de Cristo, al confiar en Jesús como tu Salvador, se espera que tú pongas el don que Dios te ha dado en servicio de otros creyentes. Tú no puedes funcionar completamente como un cristiano sin la iglesia local y sin servir a la iglesia local. Y la iglesia local no puede funcionar correctamente y saludablemente sin ti. Nos necesitamos todos. Eres irreemplazable. Ahora, en los versículos 8 al 10, Pablo nos habla de la autoridad de Cristo, la autoridad que tiene Cristo. Y con esa autoridad, Él va a dar dones, regalos a su iglesia. Miren lo que dice el versículo 8, por lo cual dice, esta es una imagen después de que un rey viene de conquistar en una guerra. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un rey que viene en victoria, ¿verdad? Con sus cautivos. Y está su pueblo ahí y este rey va a dar de los despojos, de lo que quedó de esta batalla que él ganó. Va a dar las ganancias de esta batalla a los hombres. Jesús viene aquí victorioso. Él ganó la batalla en la cruz sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Y Él tiene su pueblo. Y Él ganó esta victoria y como rey, Él trae regalos para darlo a su pueblo. Esta es la imagen de este rey victorioso que viene y con poder ha derrotado a sus enemigos y ahora tiene regalos para dar a su pueblo.
Y miren el versículo 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Jesús se hizo siervo. Jesús vino a servirnos. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día, subió al cielo y desde allá se le ha dado toda autoridad y Él ha dado dones, regalos a su iglesia. Y esos regalos, mis hermanos, eres tú y soy yo. Esos son los regalos que Jesucristo, el Rey, ha dado a su iglesia. Tú y yo somos esos regalos, mis hermanos. Miren lo que dice el versículo 11. Y Él mismo, Jesucristo, porque Él tiene autoridad como Rey, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahora podemos discutir varias horas sobre los apóstoles y los profetas. ¿Hay apóstoles hoy? ¿Hay profetas hoy? Bueno, mis hermanos, yo quiero que nosotros no tomemos demasiado tiempo para discutir esto, pero sí quiero hablar algunos detalles sobre apóstoles y profetas. Miren conmigo en Efesios capítulo 2, versículo 20, mis hermanos. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿Sí? No quiero que se me pierdan, no quiero que se me duerman, que se me distraigan. Esto es importante porque tu vida depende de cómo esté funcionando la iglesia, mi hermano. Si la iglesia se desvía, tú vas a ser desviado. Si la iglesia camina fiel con el Señor, tú vas a... Generalmente eso se deduce, ¿no? Tú vas a caminar fiel con el Señor. Si la vida de la iglesia es saludable, tú vas a poder tener apoyo para tu familia, para tus hijos. Esto es importante, no creas que yo estoy hablando allá en las nubes y que esto no te corresponde a ti. Claro que te corresponde a ti, mi hermano, mi hermana. Por supuesto que te corresponde a ti. La vida y la salud de la iglesia son también tu responsabilidad. Versículo 20. Edificados sobre el ¿qué, mis hermanos? El fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La iglesia está edificada sobre el fundamento que pusieron ¿quiénes? Los apóstoles y los profetas. Tu casa tiene un fundamento, ¿no es cierto? Llamada también la zapata. ¿Y cuántos fundamentos, cuántas zapatas tiene tu casa? Solo una nada más. Tú no pones el fundamento, construyes la casa y le pones otro fundamento arriba. No importa lo alto que sea el edificio, solo hay un fundamento. ¿Y cuándo se pone el fundamento, mis hermanos? Al principio. Eso es lo primero que tiene que haber en una construcción. Tal vez no lo vemos, pero ahí está. Tú no lo ves todos los días, tú no vas a revisar el fundamento de tu casa, porque ya está puesto. La iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y los apóstoles y los profetas tenían un rol, una función. ¿Cuál era? Poner el fundamento. Y ya el fundamento está puesto. Ya no necesitamos esa función de apóstol y profeta. Los apóstoles y los profetas recibieron y dieron a conocer la revelación de Dios. Y confirmaron esa revelación de Dios, esa palabra de Dios a través de milagros, de señales y de prodigios. Ustedes lo pueden leer en el libro de Hechos. Se le tiraban al apóstol Pedro. Tan siquiera la sombra de Pedro pasaba y sanaba a las personas. ¿Respaldando qué? El mensaje que ellos estaban predicando. Respaldando el fundamento que ellos estaban poniendo para la edificación de la iglesia. Ahora, lo que nosotros hacemos, dice Pablo en 1 Corintios, es seguir edificando. Cada uno vea cómo sobreedifica. El fundamento ya está puesto, pero cada uno debe saber cómo sobreedifica. ¿Qué es lo que tú estás haciendo para que este edificio siga creciendo? Te hago esa pregunta. Y tal vez la respuesta es nada. Bueno, hay que hacer algo. Si tú dices, no, nada, pastor. Yo estoy aquí, mire, trabajo en la semana, el domingo en la iglesia. Trabajo en la semana, el domingo en la iglesia. Trabajo en la semana, el domingo en la iglesia. Entonces, hay que cambiar algo.
Algo tiene que cambiar, esa rutina tiene que cambiar. Tu vida tiene que empezar a invertirse en otros creyentes. Tu vida tiene que empezar a invertirse en la iglesia local. Tus recursos tienen que ser intencionalmente invertidos en el reino de Cristo. Amén, hermanos. Amén. Les digo que me digan amén porque no los miro muy convencidos en sus caras. Digo, pastor, bueno, ¿cuántos cambios, verdad? Unos cuantos cambios, pastor. Ahí más adelante. No. Si tú sales de esta puerta y dices, ahí a ver cuándo hago los cambios, estás siendo desobediente a tu Rey, a tu Señor Jesucristo. Recuerden lo que dice Santiago, que sean oidores, no solo oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y tú me dices, pastor, es que no sé qué hacer. Bueno, acércate conmigo, hay muchas necesidades. Hay muchas necesidades en tu casa para que tú sirvas a Dios avanzando el reino de Cristo en tu casa. Esposos, me encanta hablar con los hombres, amigos. Mírenme todos los hombres ahorita. Ustedes son responsables delante de Dios del crecimiento de sus esposas. Tomen el toro por los cuernos e inviertan sus vidas en sus esposas para que ellas crezcan en amor por Cristo, en servicio a Cristo. Padres, ustedes son responsables de servir y avanzar el reino de Cristo en la vida de sus hijos. Y todos somos responsables de ayudarnos a seguir a Cristo unos a otros, como hablábamos el domingo pasado. Apóstoles y profetas ya hicieron su trabajo. Dios los usó, gloria a Dios por ellos. Evangelistas, ¿quiénes son? El siguiente grupo. Son los que comparten el evangelio y aquellos que tienen la misión de ir plantando iglesias y avanzando el reino de Cristo y abriendo lugar donde no hay camino para que el evangelio de Cristo prospere y avance. Y hay algunos de los que estamos aquí, y yo por fe lo digo, que se van a levantar como misioneros, hombres y mujeres que sirvan a Cristo en los lugares más difíciles de esta tierra. Y que anuncien el evangelio a los musulmanes, que anuncien el evangelio a los budistas en India, que anuncien el evangelio donde Cristo no ha sido nombrado todavía. Tal vez es en el futuro uno de tus hijos, mi hermano. Y esa debería ser tu oración. Que tu hijo vaya con la bandera de Cristo en el lugar más difícil, que planta esa bandera allí para la gloria de Dios. Y Cristo lo va a sostener. Y Cristo la va a sostener. Y Cristo le va a dar fuerzas para soportar cualquier ataque del enemigo en esas tierras. ¿Cuál es la oración que tú haces por tus hijos, por tus nietos? Busquen primero el reino de Dios y su justicia para sus hijos, mis hermanos. Porque si tu hijo llega a ser un buen doctor alejado de Cristo, desperdició su vida. Si tu hijo llega a ser un buen profesional con una familia decente, apartado de Cristo, perdió su vida. Perdió su vida para siempre. ¿De qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y perder su alma? De nada. De nada. ¿Qué pides tú a Dios para tus hijos? Salud, dinero y amor, pastor. Salud, dinero y amor. Eso es lo que pido para mis hijos. Salud, dinero y amor. Si tenemos salud, tenemos todo, ¿verdad, pastor? ¿Verdad que sí? No. Tú puedes ser la persona más saludable de este mundo e irte al infierno por la eternidad. ¿Y de qué te sirvió esa salud? Tú puedes ser la persona más adinerada de Tampa y construir la mansión más preciosa de Tampa. ¿Y de qué te sirvió esa mansión sin Cristo? De nada. ¿Qué pides tú a Dios para tus hijos? Es el trabajo de los evangelistas, mis hermanos. Pero Dios también dio a su iglesia pastores y maestros. Pastores y maestros. Y en la redacción de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo está uniendo estas dos palabras. Los pastores que son maestros. Los pastores que enseñan a esta congregación. No es pastores y también por allá maestros. No, es pastores maestros.
pastores que enseñan al rebaño, pastores que alimentan el rebaño. Y aquí algo técnico, mis hermanos. Hay 3 palabras que el Nuevo Testamento usa para referirse a los pastores de la iglesia. Y esto ya lo hemos hablado entre nosotros, ¿verdad? Pastores en el griego poimen, y esta palabra enfatiza la actitud del hombre. Ancianos, o en el griego presbíteros, y esta palabra enfatiza el hombre, la persona, una persona madura, no anciano en edad necesariamente, puede ser un joven pero maduro en el evangelio. Y la otra palabra que se usa es obispos, en el griego episcopos, de ahí viene la palabra episcopal, y esta palabra enfatiza lo que hace. Esa palabra obispo significa alguien que sobrevé, que está supervisando, que mira desde arriba para que algo esté funcionando bien abajo, ¿verdad? Estos términos se intercambian, se usan como sinónimos en toda la Biblia. Cuando tú leas en Hechos 20, por ejemplo, obispos, está hablando de los pastores. Cuando tú lees en 1 de Timoteo 3, el que anhela obispado, buena obra desea. ¿A quién se está refiriendo la Escritura, mis hermanos? A los pastores, a los pastores. ¿Cuáles son las características de estos pastores? 1 de Timoteo 3. El que anhela obispado tiene que desear ese deseo, tiene que desear ese ministerio, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, que el pastor sea, y ahí viene la lista, ¿verdad? Irreprensible, puro sexualmente, sobrio, no ebrio. Y usted me dice, pastor, es lógico, ¿no? Que los pastores no tengan problemas con el alcohol. Yo les digo, el problema número 1 de los pastores ahorita, según los cálculos de algunas compañías que se dedican a eso, a hacer encuestas con pastores, el primer problema que dicen los pastores tener es con el alcohol, con las bebidas alcohólicas. ¿Sí? Eso es solo para su información. Yo no tengo problemas con el alcohol. Tiene que ser sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Decoroso significa un hombre ordenado, apto para enseñar. Y aquí es donde se une el pastor, maestro. No debe ser dado al vino, no debe ser peleonero, pendenciero, que le gusta el pleito, ¿verdad? Tiene que ser amable, apacible, no avaro, que no ame el dinero, que gobierne bien su casa. Y dice Pablo en 1 de Timoteo 3, porque si no sabe gobernar bien su casa, ¿cómo va a gobernar bien la iglesia del Señor? Tiene que tener a sus hijos en sujeción. No puede ser un recién convertido. Y tiene que tener buen testimonio de los de afuera. La responsabilidad de los pastores es conocer, alimentar, dirigir y proteger al rebaño. Ahora, mis hermanos, viene algo súper importante que nosotros como iglesia hemos enfatizado desde el principio, y es la pluralidad de estos pastores. Necesitamos que aquí en esta iglesia haya un grupo de pastores que cuide el rebaño. No un pastor y mi pastor y el pastor, sino nuestros pastores y los pastores de nuestra congregación. ¿Y de dónde saca eso usted, pastor? Yo quiero invitarlos para ir a Hechos capítulo 14, mis hermanos. Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14. Versículo 21. Pablo, con el grupo de ministerio que él tiene, está yendo de ciudad en ciudad predicando el evangelio, de ciudad en ciudad predicando el evangelio y plantando iglesias, comenzando iglesias. Este Pablo, como un buen misionero, evangelista, apóstol, está abriendo brecha, está abriendo camino donde no hay. Y miren lo que dice aquí en el versículo 21, Hechos 14, 21. ¿Están conmigo, mis hermanos? No se me descuiden, que aquí entramos a la parte más importante, ¿verdad? Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, ciudades donde habían estado. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Y qué hicieron? Versículo 23, todos juntos, leamos, mis hermanos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído.
constituyeron, esto es una palabra oficial, pusieron en cada iglesia ancianos, pastores, mis hermanos, de los mismos convertidos que Pablo y su equipo habían discipulado, a ellos los pusieron a pastorear el rebaño. No lo busquen, pero yo se lo voy a mencionar. Filipenses 1:1, si quieren escríbanlo por ahí. Pablo y Timoteo escriben a los santos que están en Filipos con los obispos, con los pastores y diáconos. Dos grupos diferentes de personas, ¿verdad? Y siempre en plural. Tito capítulo 1, Pablo le dice a Tito, te dejé en Creta, en una isla, para que establecieses ancianos en cada iglesia. Hebreos capítulo 13, ahí Pablo dice, miren cuál ha sido la conducta de sus pastores y vean cuál ha sido el resultado de su vida e imiten su fe. No dice de su pastor, dice de sus pastores. Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice que las ovejas tienen que sujetarse a sus pastores. No dice a su pastor, dice a sus pastores en plural. Santiago capítulo 5, si alguno está enfermo, llame a ¿quién? A los ancianos para que oren por él ungiéndole con aceite. A los ancianos, a sus pastores. Primera de Pedro 5, el pasaje con el que comenzamos el servicio. Los ancianos deben pastorear el rebaño de Dios voluntariamente. Estas son iglesias individuales que tienen grupos de pastores, mis hermanos, cuidando estas congregaciones. Y usted dice, pastor, pero ¿y por qué tanto lío? Tengamos uno y ya, suficiente. Ya sufrimos suficiente con usted. ¿Para qué nos va a poner otros ahí para seguir sufriendo? ¿Verdad? Ya lo aguantamos a usted. ¿Para qué vamos a aguantar a otros dos ahí con usted? Les quiero mencionar 3 beneficios de la pluralidad de pastores, mis hermanos. 3 beneficios. Tú necesitas pastores en esta iglesia que cuiden de ti. Primer beneficio es equilibrar las debilidades. Equilibrar las debilidades. Todos nosotros tenemos debilidades, puntos ciegos, cosas que no vemos. C.S. Lewis, un escritor inglés del siglo pasado, describió esto como defecto fatal. Todos nosotros tenemos un defecto fatal. Y les voy a leer este párrafo que es un poco amplio, pero abre nuestros ojos. Y yo espero que Dios te abra tus ojos a ti. Yo estoy seguro que las esposas me van a decir después de leer el párrafo, gracias pastor porque leyó ese párrafo. Necesitaba escucharlo mi esposo. Dice C.S. Lewis, uno ve mirando hacia atrás, cómo todos los planes que hizo han naufragado siempre por ese defecto fatal en otros. Sus celos incurables, su pereza, su estupidez, su tiranía, su mal humor, su inestabilidad. Este es el siguiente gran paso en la sabiduría. Reconocer que uno también es esa clase de persona. Uno también tiene un defecto fatal en el carácter. Todas las esperanzas y los planes de otras personas han naufragado una y otra vez en nuestro carácter, tal como nuestros planes y esperanzas han naufragado en el de ellos. No sirve de nada pasar por alto esto admitiéndolo en forma vaga, como quien dice, por supuesto, yo sé que tengo defectos. Es importante reconocer que uno tiene un defecto realmente fatal, algo que produce en los demás el mismo sentimiento de desesperación que sus defectos nos producen a nosotros. Y es casi seguro que es algo que tú no sabes. Pero tú dirás, nadie me lo dice. Nadie me dice de ese defecto fatal en mí. Y dice C.S. Lewis, créanme, han intentado decírselo una y otra vez, pero sencillamente no ha recibido usted el mensaje. Tal vez buena parte del mal carácter, sermoneo o ridiculez que les adjudica a otros son sencillamente los intentos que hacen por hacerle ver la verdad. Incluso los defectos que reconocemos no los conocemos totalmente. Mis hermanos, todos nosotros tenemos fallas graves en nuestra vida y en nuestro carácter que fastidian a los demás, ¿verdad? Que molestan a los demás, que estorban a los demás, que enfadan a los demás.
Y los esposos conocemos bien ese defecto fatal en el otro, ¿verdad? Tal vez la forma como come, o que deja tirada la ropa ahí todo el tiempo. O que no sabe cómo administrar su tiempo, o que no sabe cómo administrar su dinero, y siempre nos quedamos cortos, porque otra vez se fue al centro comercial, a esa misma tienda de zapatos que yo le he dicho que no se asome por ahí, caramba. Todos tenemos ese defecto fatal, mis hermanos. Y yo diría esos defectos fatales, en plural, que martirizan a los que nos rodean. Y en nuestro orgullo, nosotros somos fáciles para detectar el defecto fatal en otros, ¿no es cierto? Ah, usted sí los conoce, los de los demás. Oh, por supuesto. A la mínima oportunidad usted ya lo menciona. Pero ¿cuántos defectos fatales tienes tú también? Que otros han tenido que ser pacientes 10,000 veces contigo. ¿Y cuánto eso te debe llevar a ser paciente con otros? ¿Y saben qué, mis hermanos? Los pastores también tienen esos defectos fatales y esos puntos ciegos. Por eso tú necesitas varios, para que se equilibren esas debilidades. Para que el pastor no esté solo tomando decisiones y viendo por la salud de la iglesia, sino que esos defectos fatales sean cubiertos por otros. Tal vez el pastor es buenísimo en la administración y malo en la enseñanza. Bueno, llega otro que es bueno en la enseñanza, débil en la administración, pero se complementan. Necesitamos pastores en la iglesia, mis hermanos. Y yo los estoy convenciendo, porque algunos tal vez no están convencidos todavía. ¿Y cómo les vamos a pagar? ¿Y quién los va a elegir? ¿Y cómo los vamos a elegir? ¿Y cuándo van a ser instalados? ¿Y cuánto tiempo va a tomar? ¿Y ellos también van a predicar o no van a predicar? ¿Cómo nos van a enseñar? ¿Cómo nos van a cuidar? Y tal vez hay 1000 preguntas más, mis hermanos, pero yo quiero convencerlos de que por el bien suyo necesitamos pastores en la iglesia, mis hermanos. Porque usted no quiere que un defecto fatal en mí lleve a la iglesia por donde no tiene que llevarla. Dice un escritor, esos defectos o puntos débiles distorsionan nuestro juicio, nos engañan, incluso pueden destruirnos. Pero en una estructura de liderazgo de equipo, los distintos miembros se complementan unos a otros y equilibran sus debilidades. Necesitamos pastores en esta iglesia, mis hermanos. Y lo bueno, ¿sabe qué es? En Efesios capítulo 4 acabamos de leer que Jesucristo ha dado pastores y maestros a su iglesia. Lo bueno es que Jesucristo ya tiene preparados esos pastores y maestros para esta iglesia. Y nosotros estamos llamados a ser obedientes. Y la congregación está llamada a ver esos pastores y a constituir esos pastores, a poner esos pastores a cuidar el rebaño. Otro beneficio, mis hermanos, el segundo, son 3 que les quiero mencionar. Aligera la carga de trabajo. Se cuenta que después de cientos de años se ha encontrado un pastor modelo. Él predica exactamente 20 minutos y luego se sienta. Él condena el pecado, pero nunca hiere los sentimientos de nadie. Trabaja de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, en todo tipo de trabajo, desde la predicación hasta el servicio de custodia y abrir la iglesia. Él da grandes ofrendas cada semana. También está listo para contribuir a cada buen trabajo que se le presente. Tiene 26 años, pero ha estado predicando 30. Es alto, pero no muy alto, y también es bajo y delgado, pero también es corpulento y guapo, ¿verdad? Él tiene un gran deseo de trabajar con adolescentes y pasa todo el día con personas de edad mayor. Sonríe todo el tiempo, pero con una cara seria, porque tiene un sentido del humor que lo mantiene seriamente dedicado al trabajo. Hace 15 llamadas al día a los miembros de la iglesia y dedica todo su tiempo a evangelizar a los perdidos. ¿Qué les parece? Ya se encontró el pastor modelo, ¿verdad? Es imposible, hermano, que un solo hombre llene todas las necesidades del cuidado espiritual de una congregación. Es imposible. Es cruel esperar eso. Es cruel esperar eso. Ahí lo espero, pastor. Ahí lo espero cuando, hermano, porque yo estoy más atareado que lo que usted se puede imaginar.
En mi tiempo que tengo aquí, desde que llegamos mi esposa y yo, he hecho más de 35 visitas, mis hermanos, de horas y horas a las casas de los hermanos, y no doy abasto. Y no doy abasto porque hay necesidad por todas partes. Pero ¿qué les parece, mis hermanos, si un hombre o dos hombres más vienen y hombro a hombro trabajamos para cuidar espiritualmente de la iglesia? ¿No sería lindo, hermano, que usted diga, mis pastores cuidan por mí, y cuando no está uno está el otro, y cuando no está el otro está el otro? Que Dios bendiga esta iglesia con pastores, mis hermanos. Último beneficio de una pluralidad: rendir cuentas. Nuestra doctrina del pecado nos dice que todos somos capaces de los peores pecados que ni tan siquiera nos podemos imaginar, mis hermanos. Incluso los pastores. Y cuando hay otros hombres pastores, estamos llamados a rendir cuentas. O sea, predicar esto no me conviene a mí, mis hermanos, porque yo tengo que abrir mi vida y mi corazón a otros hombres para que me pidan cuentas de lo que yo estoy haciendo con mi tiempo, con mis recursos, en mi matrimonio, como padre, como pastor. El mismo hermano Alexander Strauch dice que los líderes de la iglesia, como todos nosotros, pueden ser perezosos, olvidadizos, temerosos o estar demasiado ocupados para cumplir con sus obligaciones. Es por eso que necesitan colegas en el ministerio ante quienes deban rendir cuentas de su trabajo. Los líderes necesitan el cariñoso estímulo y el apoyo responsable que pueden proveer los líderes de un equipo para poder cumplir sus obligaciones con rapidez y responsabilidad. Yo necesito a otros. Yo necesito estar rindiendo cuentas a otros, mis hermanos. Yo tengo luchas con el pecado. Y Satanás, a quien más quiere destruir de esta iglesia, es a mí, mi hermano. ¿Ustedes saben eso? Que Satanás, a quien más quiere destruir de esta iglesia, es a mí. Porque si me destruye a mí, si yo fracaso en mi matrimonio, si yo fracaso como padre, hace mucho daño a la iglesia del Señor, mis hermanos. No porque yo soy el gran Daniel Puerto, hermano. ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie, yo no soy nada, mis hermanos. Soy un siervo nada más, yo solo estoy aquí para servirles. Pero Dios me ha puesto con autoridad sobre un grupo de creyentes y yo soy responsable de cuidarlos, de amarlos, de pastorearlos, y no lo puedo hacer solo. No lo puedo hacer solo. Yo creo que ya los convencí, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que ya nos convenció la palabra. Necesitamos una pluralidad de pastores. ¿Y qué va a pasar, mis hermanos? Versículo 12 de Efesios 4. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, entre los pastores ministran y sirven y entrenan a los santos para que todos estemos trabajando para que el reino de Cristo siga avanzando. Entre los pastores se trabaja para que los padres cumplan sus responsabilidades como padres y entrenar a los hermanos para que discipulen a otros. Y así todos nos vamos pareciendo más y más a Cristo. Yo confío en que Dios va a proveer a esta iglesia un grupo de pastores que amen al Señor, que sean fieles, que sean hombres íntegros, de carácter fiel, que no amen el dinero, sino que amen a Cristo más que cualquier otra cosa, que estén dispuestos a decir conmigo, a imitarme a mí en este punto de decir, yo doy mi vida por mis ovejas. Y que juntos imitemos a Cristo diciendo, yo doy mi vida por mis ovejas. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Y yo les hablo ahora de corazón, yo doy mi vida por ustedes, mis hermanos. Ustedes son tan queridos que yo doy mi vida por ustedes. Yo me estoy gastando orando por ustedes, visitándolos a ustedes, amándolos a ustedes. Pero yo oro al Señor que otros hombres vengan y se paren hombro a hombro para que también ellos digan, yo doy mi vida por este rebaño. Ustedes tienen que saber que hay un hombre, Daniel Puerto, que está orando por ustedes, que presenta su vida ante el trono de la gracia y que los ama al punto de que estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes, mis hermanos. No soy perfecto. Eso ya lo sabemos, pastor. Bueno, gloria a Dios. Pero los amo, mis hermanos, con amor entrañable. Y quiero que otros hombres los amen así también, o más. Y nos toca entrenar a estos hombres, llamar a estos hombres
y ver a estos hombres como nuestros pastores también. Vamos a orar. Padre, tú conoces nuestras necesidades, Señor, como iglesia. Tú sabes quiénes nosotros somos. Tú sabes nuestra gran necesidad que tenemos de un grupo de hombres que pastoree este rebaño, Padre. Tú sabes, Señor, la gran necesidad que tenemos de un grupo de hombres que cuide a las ovejas. Señor, te pedimos que tú llenes esa necesidad aquí. Que vengan otros hombres que amen el rebaño y que den su vida por el rebaño, Padre. Dios, necesitamos esos pastores y te pedimos que seas tú quien ya los tienes preparados, que los des a esta iglesia local, Señor eterno. Dalos a esta iglesia local, Señor. Regala a esta iglesia local hombres que te amen a ti sobre todas las cosas, que amen y valoren a Cristo y conozcan a Cristo y caminen con Cristo y que amen a esta congregación al punto de dar su vida por ellos. Que no amen el dinero, que no sean desordenados, que tengan familias que te honren a ti, que caminen contigo cada día, Señor. Oramos por eso, Padre, porque eso solo puede venir de ti.